Esta Navidad, mi grupo de amigas decidió pasar la noche en un yate. A las 3 de la madrugada, la alarma del departamento sonó en mi celular y los guardias me llamaron sin parar. Hay un intruso en su casa, no regrese, es extremadamente peligroso. Abrí la cámara de seguridad y me quedé paralizada al ver a mi hijo desplomado en el suelo. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. 22 de la noche. Las campanadas de la iglesia, provenientes de tierra firme, se mezclaban con el sonido suave de las olas golpeando el casco del yate La Perla. Era Nochebuena, y el frío del mar de México parecía más amable, suavizado por las luces centelleantes de la ciudad y las risas alegres que llenaban el aire. «Vamos, un brindis por Elena, que por fin se nos escapó del corral», bromeó Sofía, mi mejor amiga, alzando su copa de vino tinto brillante. Todo el grupo de amigas de la universidad estalló en carcajadas. Nuestros rostros llevaban las huellas del tiempo, pero los ojos aún brillaban con la misma picardía de siempre. Sonreí, chocando mi copa suavemente con la suya. «No me molesten», respondí. «Solo es una noche para descansar». «¿Descansar?», levantó la ceja Sofía. «Elena, es la primera vez en no sé cuántos años que te veo sin Mauricio al lado. Ya está grande, tenés que ir soltando». Reí, pero sus palabras me pincharon el pecho como una aguja diminuta. Era cierto, hacía muchísimo que no tenía una noche solo para mí. Mauricio era todo mi mundo. Desde que murió mi esposo, volqué toda mi energía en criar y proteger a mi hijo. Incluso cuando se casó, no podía quitarme de encima esa costumbre de preocuparme por él. Por un momento, me pregunté si en casa ya habría tomado las vitaminas que Camila le compró. La fiesta fue apagándose poco a poco. Una a una, mis amigas se retiraron a sus camarotes y quedé sola en la cubierta. La brisa marina, cargada de sal, jugaba entre mis cabellos. Observé la ciudad a lo lejos, una galaxia artificial extendida sobre el agua oscura. Desde allí, podía distinguir el edificio donde vivíamos. Nuestro departamento era apenas un puntito de luz, insignificante entre miles de otros. Una extraña sensación de paz se instaló en mí. Pero justo en ese instante de calma, la tragedia estalló. El celular sobre la mesa vibró violentamente. La pantalla se encendió con un destello, seguido de una alarma de seguridad aguda, ensordecedora, que desgarró la noche. Sentí como si una mano invisible me apretara el pecho. En la pantalla, letras rojas parpadeaban frenéticamente. Alerta de intruso, puerta principal. Mi corazón ni siquiera había vuelto a su ritmo normal cuando el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era una llamada. «Ricardo», el jefe de seguridad del edificio. Temblando, deslicé el dedo y me lo llevé a la oreja. «Señora Elena», gritó él, agitado, con la voz entrecortada por la respiración. «No vuelva a casa. Por nada del mundo regrese. Alguien forzó la puerta y entró a su departamento. Aún están adentro. Escuché golpes fuertes. Son muy violentos». Sentí la garganta seca. Corté la llamada sin poder decir una sola palabra. Los dedos entumecidos apenas me respondían mientras abría la aplicación de las cámaras de seguridad. La imagen tardó unos segundos en aparecer, mientras mi corazón golpeaba con fuerza dentro del pecho. Y entonces, ahí estaba. Era mi sala de estar, pero no lo parecía. Parecía un campo de batalla. La puerta principal de roble macizo había sido arrancada de las bisagras, tirada en el suelo como un trapo. La lámpara de cristal que mi esposo había comprado estaba destrozada. Los pedazos brillaban como lágrimas sobre el piso. El sofá estaba rajado, con el relleno blanco saliendo por todos lados. Los objetos del mueble de vidrio habían sido arrojados sin cuidado. Mi mano tembló mientras cambiaba a la cámara de la cocina. La imagen que apareció me heló la sangre. Mi nuera, Camila, estaba allí. Vestía ropa negra ajustada y en la mano sostenía una pequeña palanca. Su rostro no mostraba miedo, solo tensión y apuro. A su lado había dos hombres corpulentos, desconocidos, con tatuajes en los brazos, revisando con fuerza los cajones. Número, no podía ser. ¿Qué estaba pasando? Presionada por el pánico, volví rápidamente a la cámara del salón. Algo me decía que lo peor aún no lo había visto,
Amplié la imagen, escaneando cada rincón de la habitación destrozada, y entonces lo vi. Un rincón detrás del sillón volcado. Era Mauricio, mi hijo. Estaba boca abajo, tirado en el suelo, un brazo extendido hacia adelante, sin vida. ¡No! Un grito salió de lo más profundo de mi pecho, rompiendo el silencio de la noche en el yate. La copa de vino sobre la mesa cayó al suelo y se hizo trizas, igual que mi corazón en ese instante. Sofía y algunas amigas escucharon mi grito y corrieron hacia mí. Me agarraron del brazo, preocupadas, preguntando una tras otra: «Elena, ¿qué pasó? ¿Está bien?». Pero ya no oía nada. Mis oídos zumbaban. No podía responderles. Apenas balbuceé 2 palabras entrecortadas: Mauricio, casa. Y las aparté de un empujón, corriendo como loca hacia el muelle como si hubiera perdido la razón. Tenía que volver a casa. Tenía que volver con mi hijo. Corrí desde el muelle. Mis tacones me hicieron tropezar varias veces. Un taxi acababa de dejar a un pasajero. Sin pensarlo un segundo, abrí de golpe la puerta trasera y me lancé dentro antes de que el conductor, medio dormido, pudiera reaccionar. «A los departamentos Altavista, rápido», grité la dirección de mi casa, con la voz ronca. El coche arrancó. A través de la ventana, las luces navideñas se desdibujaban en rayas de colores brillantes. Temblando, marqué el 911, con lágrimas corriendo por mi rostro. «¡Emergencia! ¡Ayuda!», grité al teléfono, intentando contener el llanto que amenazaba con estallar. «Hay un robo, y alguien está herido. Mi hijo no se mueve. En los departamentos Altavista, apartamento 2104. Por favor». Tuve que repetir la dirección 2 veces porque mi voz se quebraba. «Manden patrullas y una ambulancia de inmediato». Colgué el teléfono y lo dejé caer. Todo mi cuerpo temblaba sin control. Miré fijamente por la ventana, hacia la oscuridad infinita, repitiendo sin parar en voz baja, como una oración, una súplica desesperada: «Rápido, por favor, rápido». El taxi avanzaba por la noche silenciosa de una ciudad dormida en Navidad. Yo estaba paralizada en el asiento trasero, el cuerpo aún tembloroso. Afuera, los adornos navideños colgados por las calles se difuminaban en líneas de colores brillantes, deslizándose por la ventana empañada y por las lágrimas calientes que no dejaban de caer. Esos destellos fantasmales me arrastraron de golpe hacia un recuerdo. La Navidad del año pasado. Las mismas luces, pero entonces brillaban en los ojos felices de mi hijo. Mauricio y Camila habían decorado conmigo el árbol de Navidad. Recuerdo perfectamente a Mauricio, ya todo un hombre, agachándose para cargar a Camila en su espalda, para que ella pudiera poner la estrella en la punta del árbol. Ambos reían a carcajadas, sus sonrisas iluminaban todo el cuarto, más cálidas que cualquier luz. En ese momento pensé que era la madre más afortunada del mundo. El recuerdo se fue aún más atrás, al día en que Mauricio me presentó por primera vez a Camila. Ella llevaba un vestido floreado sencillo, el cabello negro suelto sobre los hombros y un canasto con galletas de mantequilla hechas por ella misma. Me tomó la mano, con sus grandes ojos mirándome con admiración. «Mauricio me ha contado mucho sobre usted, señora. Dicen que su caldo de hueso es el mejor. ¿Me enseña la receta?». Me preguntó sobre mi antiguo trabajo en la biblioteca y se quedó en silencio, escuchando atentamente cuando le hablé de mi difunto esposo, de cómo nos conocimos. Esa noche, cuando Camila se fue, Mauricio me abrazó fuerte. Sus ojos brillaban con una felicidad que nunca le había visto. Me dijo con la voz temblorosa de emoción: «Mamá, ella es la que he estado buscando». Yo miré a mi hijo, vi en sus ojos un amor puro y creí que por fin la felicidad había sonreído completamente a nuestra pequeña familia. Pero esa felicidad, ¿habrá sido solo una ilusión hermosa? Tiempo después de la boda, empecé a notar pequeños cambios, grietas silenciosas en ese cuadro perfecto. Esa vez, en una cena familiar, Mauricio iba a tomar un vaso de agua y de pronto se le cayó de las manos, haciéndose añicos. El sonido del vidrio roto nos sobresaltó a Camila y a mí. Él se quedó mirando su mano con una expresión de desconcierto. «Mi mano está entumecida»,
No siento nada. Camila se apresuró a tomar la escoba y el recogedor, y mientras limpiaba, dijo en tono tranquilizador: seguro es por estar tanto tiempo frente a la computadora. Déjame darte un masaje. Habló con mucha suavidad, pero con eso disipó hábilmente mi preocupación. Luego, por las noches, a veces escuchaba a Mauricio vomitando en el baño. La primera vez, asustada, fui a tocar la puerta de su habitación. Camila abrió apenas un poco, su cuerpo delgado bloqueando casi toda la entrada. No pasa nada, mamá, susurró, como si temiera despertar a todo el edificio. Tiene una indigestión, eso es todo. Ya tengo medicina, usted vaya a descansar. Su rostro mostraba preocupación, pero también calma, y eso me convenció. Le creí, pero la salud de Mauricio no mejoraba. Decidí llevarlo al médico. El doctor, un viejo amigo de mi difunto esposo, apenas revisó los resultados de un análisis de sangre rutinario y dijo con total seguridad: es solo estrés laboral. Muchacho, te estás exigiendo demasiado. Ve a descansar, come bien, te voy a recetar unas vitaminas. Ese diagnóstico fue como un pase libre para Camila. Desde ese momento, ella tuvo el control absoluto sobre la alimentación y la medicación de mi hijo. Iba sola al mercado, cocinaba platillos que decía ser nutritivos y desintoxicantes. Una vez, llevé a casa unos chiles en nogada del restaurante favorito de Mauricio desde niño. Él miró el plato con evidente antojo, pero luego negó con la cabeza, con un tono algo apenado: mejor no, mamá. Ya me acostumbré a la comida que prepara Camila, comer afuera me cae mal. Un mes atrás, justo antes de su cumpleaños, Camila llegó con un frasco grande de pastillas, con una etiqueta completamente en inglés que se veía muy elegante. Me lo mostró con orgullo. Una amiga me las trajo desde Estados Unidos, mamá. Es el mejor suplemento celular del momento. Carísimo, pero por Mauricio lo que sea. Le tomé la mano, el corazón de una madre mayor rebosante de gratitud. La miré a los ojos transparentes y le dije: gracias, Camila. Con vos cuidándolo, ya me quedo tranquila. Tranquila. Qué palabra tan amarga, tan irónica. Me había quedado tranquila al poner la vida de mi hijo en manos de quien se encargaba de destruirla. Un chirrido fuerte, el freno repentino del auto, me sacó de golpe. El coche se detuvo. Hemos llegado, señora. La voz del chofer me arrancó de ese torbellino de recuerdos. Levanté la mirada, sintiendo cómo el corazón se me desplomaba. Frente a mí estaba nuestro edificio de apartamentos, imponente en la noche. En el piso 21, la ventana de nuestro departamento seguía iluminada de forma fantasmal. Abajo, las luces parpadeantes de las patrullas y la ambulancia se reflejaban en los rostros curiosos y preocupados de los vecinos que ya comenzaban a murmurar. La sirena de la ambulancia sonaba cada vez más cerca. La pesadilla ya no estaba en la pantalla del celular, estaba aquí, y yo estaba justo en la puerta de entrada. Salí corriendo del taxi, arrojando unos billetes al asiento del chofer sin esperar el cambio. Gracias, murmuré, sin saber exactamente por qué daba las gracias. Ricardo, el joven guardia que me había llamado, esperaba nervioso en el vestíbulo junto a dos policías que acababan de llegar. Su rostro estaba pálido bajo la tenue luz amarilla del recibidor. Al verme correr hacia ellos, vino de inmediato a interceptarme, levantando el brazo. «Señora Elena, no suba, es peligroso, todavía están arriba». Una fuerza que no sabía que tenía emergió de dentro de mí. Aparté su brazo de un manotazo, con la mirada encendida. Ahí está mi hijo. No esperé más. El elevador sería demasiado lento. Cada segundo de espera sería una tortura. Empujé la pesada puerta metálica de emergencia y me lancé por las escaleras. El ruido de mis tacones golpeando los peldaños de metal retumbaba con fuerza, componiendo una melodía frenética, mezclada con los latidos furiosos de mi corazón y mi respiración entrecortada y ardiente. Piso 5, piso 10, piso 15, 21 pisos nunca se me habían hecho tan largos como un siglo. No sentía cansancio, solo tenía un objetivo que impulsaba mis piernas: Mauricio. Finalmente llegué a mi piso. La puerta de nuestro departamento, por la que había entrado y salido miles de veces, ahora no era más que un hueco desolado. Astillas de madera por todos lados, la cerradura reventada,
dejando al descubierto la brutalidad de quienes irrumpieron. El olor a polvo de madera, metal y algo frío y desconocido me golpeó de lleno. Desde la sala se escuchaban chasquidos secos y el sonido metálico chirriante de algo que se frotaba con fuerza. Contuve la respiración. Avancé sigilosamente por el pasillo, me oculté tras la pared divisoria, con el corazón pendiendo de un hilo. Asomé los ojos. Lo que vi no era un robo, era una pesadilla orquestada por el mismísimo demonio. 2 hombres corpulentos estaban forzando con una palanca y un taladro portátil la puerta de una caja fuerte empotrada en la pared, la misma que mi esposo había construido detrás del cuadro del lago Chapala. Y ahí, a unos pasos, estaba Camila, mi nuera. Ella sostenía una linterna, apuntando directamente al cerrojo para facilitarles el trabajo. Vestía ropa negra ajustada, el cabello recogido en un moño alto, se veía completamente profesional. Su rostro no mostraba el miedo de una víctima, sino una concentración tensa, a veces incluso un rastro de impaciencia. Y entonces lo vi, a Mauricio, mi amado hijo. Estaba boca abajo en el suelo, junto a la mesa de centro volcada. La taza con un gato dibujado, la que siempre usaba para su leche de almendras por las noches, hecha trizas a su lado. Su cuerpo no se movía, completamente inmóvil. Una furia y un dolor primitivo estallaron dentro de mí, ardientes como lava, consumiendo cualquier rastro de miedo. Ya no me escondí, salí directamente de las sombras. ¡Crack! Mi tacón pisó un trozo de porcelana rota, un sonido pequeño pero filoso en medio de un silencio tirante como cuerda de violín. El taladro se detuvo en seco. Las 3 cabezas se giraron al mismo tiempo. Los 2 hombres se voltearon, con miradas salvajes como animales. Camila abrió los ojos de par en par. La linterna le temblaba en la mano, proyectando una luz errática sobre la pared. Su hermoso rostro se transformó de pálido a desfigurado por el horror al reconocerme. «Mamá», susurró apenas, con una voz áspera como papel de lija. «¿Y esta vieja de dónde salió?», gruñó uno de los hombres. Tiró la palanca al suelo con un estruendo y se lanzó hacia mí, los ojos inyectados en sangre. Pero justo en ese instante, desde la calle, se escuchó la sirena de una patrulla, cada vez más fuerte, cada vez más cercana. El sonido de la justicia se acercaba. La sirena fue como una orden. El hombre que corría se detuvo de golpe. Camila soltó un grito agudo, no de miedo, sino de rabia y frustración. «La salida de emergencia, rápido». Ya no me miró ni un segundo más. Su mirada pasó por encima de mí como si solo fuera un estorbo sin alma. Corrió hacia una bolsa ya preparada sobre el sillón y junto con sus 2 cómplices huyó directo al balcón, por donde se accedía a la escalera de emergencia del edificio. En un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron en la oscuridad, dejando un departamento devastado y un silencio aterrador. El lugar quedó en completo mutismo, salvo por las sirenas que rugían justo al pie del edificio. No los perseguí, ya no me importaban. Todo mi ser, mi alma, mi vida entera, estaban centradas en la figura tendida en el suelo. Corrí tambaleando, con las piernas a punto de ceder. Me arrodillé junto a Mauricio, mi mano temblorosa tocó su hombro. «Mauricio, hijo mío». Lo volteé. Sus ojos cerrados, el rostro pálido como el papel, los labios morados. Su boca se contrajo levemente, una señal tenue de vida. Acerqué mi oído a su pecho. El corazón de mi hijo seguía latiendo, pero débil, caótico y entrecortado, como un reloj a punto de detenerse. «Mauricio, soy mamá. Abre los ojos y mírame, hijo», grité, sacudiéndolo suavemente, mientras las lágrimas caían sobre su rostro helado. En ese instante, los paramédicos y policías irrumpieron. Me apartaron con firmeza, pero con cuidado. «Señora, por favor, retroceda, déjenos trabajar». Le rasgaron la camiseta a Mauricio y comenzaron a colocarle una red de electrodos en el pecho. Otro le puso una mascarilla de oxígeno. El monitor cardíaco empezó a emitir pitidos entrecortados, alarmantes. «Arritmia severa, preparar el desfibrilador», gritó uno de los médicos. Todo sucedía como una película a cámara lenta, dolorosa.
Vi cómo colocaban a mi hijo en una camilla y se lo llevaban. Corrí tras ellos, con mi mano aferrada a la suya, tan fría. Caminé así, por los pasillos, entrando al ascensor, saliendo al vestíbulo, bajo la mirada compasiva de los vecinos. La ambulancia rugió y desapareció en la oscuridad, dejándome sola en la acera helada. No sé cómo llegué al hospital. Tal vez fue en un coche patrulla. Todo fue un borrón de luces parpadeantes, sirenas y un entumecimiento que calaba hasta los huesos. Mi mundo ahora se reducía a un pasillo de hospital blanco, impregnado del olor penetrante de desinfectante, ese olor donde la vida y la muerte se rozan constantemente. Cada pocos minutos, una voz metálica salía por los altavoces, llamando a personas desconocidas hacia destinos desconocidos. Me senté en una banca de plástico, helada. Mi vestido de gala de seda, carísimo, estaba arrugado y sucio, un contraste ridículo con el horror que sentía por dentro. El tiempo se detuvo. Cada tic del reloj de pared era como una puñalada a mi paciencia, ya casi agotada. Una enfermera joven se acercó con un vaso de agua. ¿Usted es familiar del paciente Mauricio Márquez? Asentí. Tenía la garganta tan seca que no podía emitir sonido alguno. Me hizo algunas preguntas básicas. ¿Nombre? Mauricio Márquez de la Cruz. ¿Edad? 32. ¿Alergias conocidas? Ninguna. Respondí como una máquina programada, sin quitar la vista de la puerta metálica con el letrero «Sala de urgencias», detrás de la cual mi hijo luchaba por su vida. Una hora después, o quizás fue un siglo, la puerta se abrió. Un médico joven, con ojeras de agotamiento, se acercó rápidamente. Habló con tono apresurado, profesional, pero carente de calidez. Hemos logrado estabilizar su ritmo cardíaco, señora. Ha superado la crisis inmediata. Una chispa de esperanza se encendió en mí, pero se apagó enseguida con sus siguientes palabras. Pero la situación es muy grave. Los análisis muestran señales de fallo multiorgánico, especialmente en el hígado y los riñones. Sospechamos que se trata de una intoxicación por una sustancia muy potente. Ha sido trasladado a cuidados intensivos, UCI. Por ahora no puede pasar a verlo. ¿Intoxicación?, repetí incrédula. ¿Qué quiere decir? Pero él ya se estaba marchando. Estamos haciendo pruebas más específicas. La enfermera le informará más tarde. Desapareció tras otra puerta, dejándome sola con la palabra intoxicación retumbando en mi cabeza. 2 policías se acercaron justo después. Un hombre mayor, tal vez el jefe, y una oficial joven llamada Sofía, que tenía una mirada compasiva pero firme. Sofía me llevó a una sala de espera privada, lejos de las miradas curiosas. Señora Elena, lamentamos mucho lo que ha ocurrido, dijo con voz suave pero decidida. Ahora que está un poco más tranquila, ¿podría contarnos todo lo que pasó? Cada detalle, por pequeño que sea, puede ser importante. Respiré hondo, tratando de ordenar el caos en mi mente. Conté todo. La fiesta en el yate, la llamada aterradora de Ricardo, las imágenes de la cámara de seguridad, el enfrentamiento escalofriante y la huida de Camila. Mientras hablaba, me di cuenta de algo extraño. Intentaba describir a los 2 hombres, pero sus rostros eran demasiado borrosos, como si fueran sombras sin cara. En cambio, el rostro de Camila, deformado por el terror y el odio, se grabó con dolorosa claridad en mi mente. La señorita Sofía tomaba notas con cuidado en una libreta. El policía mayor escuchaba atento, lanzando de vez en cuando alguna pregunta aguda. Cuando terminé de contar, él dijo con voz firme: «Hemos emitido una orden de búsqueda provisional contra la señorita Camila Ortega y 2 sujetos aún no identificados. Las patrullas están revisando todas las rutas de salida de la ciudad». Se fueron, dejándome sola en esa habitación vacía. La noche de Navidad pasó en silencio y miedo. Afuera, la ciudad seguía iluminada. Quizás en algún lugar la gente aún cantaba villancicos y se intercambiaban regalos. Pero yo, mi regalo de Navidad fue una verdad aterradora y un hijo entre la vida y la muerte. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol débiles se colaban por la ventana, entró un hombre con bata blanca, de más o menos mi edad. Tenía el cabello entrecano y unos ojos profundos. Detrás de sus gafas había una calma extraña. Se presentó como el doctor Morales,
jefe del área de toxicología y análisis del hospital. Su expresión no tenía la urgencia del médico de urgencias de la noche anterior. Me invitó a sentarme, y su serenidad me provocó un miedo aún mayor. «Señora Elena», comenzó, con voz grave y clara, «ya tenemos los resultados preliminares del análisis toxicológico de la sangre del señor Mauricio». Me empujó una tablet. En la pantalla había una tabla de cifras y términos médicos complicados, pero él señaló una sola línea marcada en rojo que destacaba entre todas. Arsénico, concentración extremadamente alta. Arsénico. Me quedé mirando fijamente esa palabra, sin entender. Eso era algo sacado de novelas policiales antiguas. El doctor Morales notó mi confusión y explicó, bajando la voz. «Es un veneno muy potente, señora, y con base en los signos clínicos y esta concentración, podemos concluir algo». Se detuvo, me miró directamente a los ojos, y cada palabra que dijo después fue como un martillazo en mi alma. Esto no es un caso de intoxicación aguda por una sola vez. Es un envenenamiento prolongado, sistemático. Alguien ha estado administrándole arsénico a su hijo en dosis pequeñas durante varios días, incluso semanas, para ir destruyendo su cuerpo desde dentro antes de darle una dosis mayor anoche. Todo mi cuerpo se quedó rígido. Sentí como si el aire me abandonara los pulmones. Las imágenes de las comidas nutritivas que preparaba Camila, los vasos de agua fresca que ella le ofrecía después del trabajo y aquel frasco de vitaminas importadas de Estados Unidos por el que yo tanto le agradecí. Todo pasó por mi mente como una película de terror. Los síntomas que aquel médico mayor había llamado estrés, entumecimiento, vómitos, fatiga, ahora se mostraban como señales claras de un plan macabro para asesinar. Me quedé sentada, paralizada, sin poder llorar, sin poder pronunciar una sola palabra. Sentí que el suelo bajo mis pies se abría y yo caía en un abismo sin fondo, frío y oscuro. Ese abismo sin fondo al que el doctor Morales me empujó llevaba por nombre arsénico. 2 días después de Nochebuena vivía como una sonámbula dentro del hospital. Pasaba horas sentada en una silla de plástico, mirando a mi hijo a través del vidrio grueso y helado de la sala de cuidados intensivos. Mauricio estaba ahí, cubierto de cables, rodeado de máquinas que emitían pitidos con una regularidad cruelmente indiferente. La vida de mi hijo ya no estaba en manos de Dios, sino de unas máquinas y bolsas de suero que iban directo a sus venas. Luego llamó la policía, necesitaban que me presentara en el departamento. Salí del hospital con la sensación de estar cruzando de un infierno a otro. Cuando llegué, nuestro hogar ya no era un hogar. Se había convertido en una escena del crimen. Una cinta amarilla de la policía atravesaba la puerta, separando el mundo exterior de la verdad espantosa que había adentro. El olor penetrante del polvo para huellas dactilares flotaba en el aire, un aroma extraño y frío. Me quedé en la entrada junto a la oficial Sofía. Ella me señaló a los peritos que trabajaban con concentración. Vestían trajes blancos de protección de pies a cabeza, se movían con cuidado, marcaban cada evidencia con pequeñas tarjetas amarillas. Cada tarjeta era una pieza del crimen. Uno de los peritos, con unas pinzas largas, colocaba cuidadosamente las pastillas vitamínicas de Estados Unidos que Camila le había dado a Mauricio dentro de una bolsa plástica sellada. Miré el frasco sobre la mesa. La etiqueta brillante ahora parecía una burla. Sentí náuseas subir por mi garganta. Yo había sostenido ese frasco, incluso le había agradecido a esa muchacha por preocuparse por mi hijo. Mis manos habían tocado el arma homicida. En la cocina, otro perito tomaba muestras de la carne asada que Camila había preparado y dejado en el refrigerador. Me quedé paralizada. Un escalofrío recorrió mi espalda. Lo recordaba perfectamente. Mauricio había cenado eso justo antes de que yo me fuera al paseo en yate. Incluso comentó, «La carne que hizo Camila está bien suave, mamá». No se les escapaba nada. El purificador de agua, las botellas de agua mineral a medio tomar, el filtro de la cafetera e incluso el frasco de azúcar sobre la repisa. Todo en esa casa, esos objetos cotidianos, podían ser armas de asesinato. Mi hogar había sido transformado en una trampa mortal y mi hijo había vivido dentro de ella por meses sin saberlo.
¿Quiere pasar?, preguntó Sofía con tono comprensivo. Necesitamos que confirme si falta algo, además de lo que estaba en la caja fuerte. Me permitieron entrar con Sofía a la habitación de Mauricio y Camila, bajo la supervisión de un investigador. La habitación estaba desordenada de manera intencional. Ropa tirada fuera del closet, cajones abiertos de golpe. Parecía una escena de robo apresurado. Pero yo sabía que todo era una puesta en escena para ocultar un crimen mucho más siniestro. Mientras los demás agentes revisaban, la mirada de Sofía se detuvo en un pequeño basurero de mimbre, junto al tocador de Camila. Se puso unos guantes de látex y empezó a remover con cuidado las toallitas de maquillaje de la parte superior. Debajo, sacó una hoja arrugada. La abrió con cuidado sobre la superficie del tocador. Era una nota escrita a mano, con una letra torpe, desordenada, marcada con fuerza, como si quien la escribió hubiera presionado con rabia. Camila, te quedan 24 horas, 200,000 pesos. Si no, tu esposo recibirá un regalo de Navidad que no va a olvidar jamás. El martillo. Sofía leyó en voz alta. El martillo, repitió, el martillo. Sentí un escalofrío. Ya había escuchado ese nombre en los noticieros. Era el apodo de un prestamista famoso, líder de una red criminal en los barrios más oscuros de la ciudad. Sospechamos que ella estaba metida en apuestas o alguna deuda que no podía pagar, dijo Sofía, con tono de hipótesis. Esta carta pudo ser el detonante, el motivo que la llevó a actuar tan desesperadamente la noche de Navidad. De pronto, uno de los forenses vestidos de blanco nos llamó. Estaba iluminando con una luz ultravioleta la alfombra al lado de la cama, justo del lado donde solía dormir Camila. Bajo la luz morada aparecieron algunas manchas tenues. Parece el rastro de algún líquido que fue limpiado a toda prisa, dijo él, con voz monótona. Podría ser veneno derramado durante la preparación. Justo en ese momento, mi teléfono sonó. Era el número del hospital. Sentí un nudo en el pecho. Una enfermera me informó, con voz cansada. La condición del señor Mauricio sigue sin mejorar, señora. El veneno ha causado daños graves en el hígado y los riñones. Estamos realizando diálisis continua. Colgué, sintiendo cómo la poca energía que me quedaba se me escapaba. Las pruebas estaban saliendo a la luz, pero no hacían más que profundizar mi dolor. 3 días después, mientras esperaba fuera de la sala de cuidados intensivos, Sofía me llamó. Su voz sonaba decepcionada y pesada. Señora Elena, tengo malas noticias. Contuve la respiración. Los datos de los peajes y las cámaras de seguridad muestran que el auto que usó Camila para huir se dirigía al norte, hacia el estado de Nayarit. Creemos que ella y sus cómplices ya salieron del estado. Ahora la búsqueda será mucho más difícil. Colgué en silencio, sin dar las gracias. Miré el rostro pálido de mi hijo a través del vidrio. Luchaba por cada respiro, por cada latido de su corazón. Mientras tanto, la mujer que lo había llevado a esta situación, la mujer a la que él amó con todo su ser, andaba suelta, huyendo como un animal cobarde. La justicia parecía estar demasiado lejos, tan lejana como la vida misma de mi hijo en ese momento. Una semana pasó como una pesadilla interminable. Cada día era un ciclo doloroso y desesperanzado. Empezaba con mi llegada al hospital, donde pasaba horas sentada fuera de la sala de cuidados intensivos, mirando a mi hijo a través de ese vidrio frío. Hablaba con los médicos. Escuchaba términos médicos complicados que trataba de entender, pero todo se resumía en una misma conclusión. La situación sigue siendo muy grave. Terminaba el día regresando a una habitación alquilada que una amiga me había conseguido, acostándome en una cama ajena y mirando el techo hasta que el cansancio me vencía. La policía seguía con su trabajo. Me llamaban casi todos los días, preguntando por los detalles más pequeños de la vida de Camila. Los amigos con los que solía verse, solo conocía algunos nombres por lo que Mauricio me contaba, pero nunca los había visto. ¿Gastos sospechosos? No. Camila siempre aparentó ser una mujer sencilla, sin marcas lujosas, sin excesos. Escarbaba en mi memoria buscando alguna señal, alguna mentira, una grieta en esa fachada perfecta que ella había creado. Pero fue inútil.
Era una actriz demasiado buena, y yo había sido una espectadora demasiado ciega. Una tarde, cuando me disponía a salir del hospital, 2 hombres vestidos de civil se me acercaron. No eran patrulleros ni investigadores de campo. Eran agentes de la División de Delitos Financieros, y sus rostros serios me indicaron que habían encontrado algo importante. El investigador mayor, el señor Díaz, tenía una mirada penetrante, como si pudiera ver a través de cualquier fachada. Fue directo al grano, sin rodeos. Señora de la Cruz, durante la revisión de los documentos financieros, descubrimos préstamos a nombre de Camila Ortega. No solo le debe al grupo de El Martillo, también tiene deudas con muchas otras fuentes no oficiales. Echó un vistazo a su libreta. En total, exactamente 215,000 pesos. Esa cifra me dejó atónita. Mauricio trabajaba duro, tenía buenos ingresos, no vivíamos con lujos, pero nunca nos faltó nada. ¿Por qué Camila necesitaba pedir prestada una suma tan grande? Sentí que la sangre se me helaba. Con amargura, pregunté con voz temblorosa, ¿solo por dinero? ¿Solo por 200,000 pesos fue capaz de hacer algo tan cruel? El señor Díaz me miró, con una expresión cargada de intención, una mirada que me heló la sangre. Creemos que la deuda fue solo un catalizador, señora. Fue la razón por la que ella tuvo que actuar con prisa. Pero la verdadera motivación podría ser mucho más grande. El otro investigador, más joven, abrió un portafolio de cuero y sacó un conjunto de documentos protegidos en una funda plástica. Lo colocó sobre la mesita entre nosotros. Encontramos esto en el archivo de su casa. Estaba escondido detrás de unos papeles viejos de propiedad familiar. Entrecerré los ojos para ver mejor. Era un contrato. Las letras en mayúsculas en la parte superior me saltaron a la vista. Póliza de seguro de vida, Prudential México. No necesitaba leer más. Una sensación de asco me invadió por dentro. Todo se volvió aterradoramente claro. Al día siguiente, me llamaron a la estación de policía para hacer una confirmación oficial. En una pequeña sala de interrogatorio, fría e impersonal, el señor Díaz fue pasando una por una las páginas de la copia del contrato frente a mí. Hablaba despacio, con claridad. Cada palabra era como un martillazo en el alma. Esta póliza fue adquirida solo 2 meses después de que su hijo y la señora Camila se casaran. Valor asegurado, 5 millones de pesos. Se detuvo, dejando que la cifra se hundiera en mí. 5 millones de pesos, casi $250,000. Señaló con el dedo la sección más importante, marcada con un círculo rojo. Asegurado, Mauricio Márquez de la Cruz, y aquí, remarcó, la única beneficiaria en caso de fallecimiento, Camila Ortega, esposa. Me quedé en shock. Sentí que el mundo entero se desmoronaba bajo mis pies. Un recuerdo que había olvidado por completo regresó de golpe, nítido como si hubiera sido ayer. Era una tarde. Mauricio llegó a casa con una sonrisa de oreja a oreja. Llevaba esa misma carpeta en la mano y me la mostró orgulloso. Me dijo, «Mira, mamá, acabo de contratar un seguro de vida. Es una forma de proteger a Camila. Así, si algún día me pasa algo, ella no tendrá que preocuparse». Me miró con esos ojos brillantes de orgullo, convencido de que estaba haciendo un acto de amor y responsabilidad. Mi hijo, tan inocente, creía que estaba construyendo un futuro seguro para la mujer que amaba. Pero para Camila eso no era una garantía. Era un billete de lotería. Y el precio para ganarlo era la vida de mi hijo. Apoyé la cabeza sobre la mesa, cubriéndome el rostro con las manos. Un sollozo ahogado salió desde lo más profundo de mi pecho. Lágrimas calientes se deslizaron entre mis dedos, cayendo sobre la hoja helada de ese contrato de muerte. Ya no lloraba por dolor. Lloraba por la ingenuidad devastadora de mi hijo, por ese amor puro que había sido usado de la forma más cruel. Y lloraba por la maldad inimaginable de la mujer en la que él había depositado toda su confianza y su amor. Ese contrato maldito reveló el motivo, pero también abrió una puerta al infierno dentro de mí. La crueldad de Camila no era solo por avaricia. Era una frialdad calculada,
escalofriante. Días después de ese golpe, recibí una llamada del consultorio del doctor Morales. Me pidió una reunión, y esta vez también estaría presente la policía. Entré en la pequeña sala de juntas del hospital con una inquietud que me recorría todo el cuerpo. El doctor Morales, la oficial Sofía y el investigador Díaz ya me esperaban. El ambiente era denso, solemne como en un juicio. El doctor Morales comenzó a hablar, su voz clara, como si leyera un informe técnico, pero cada palabra era como una cuchillada directa al corazón. Ya tenemos los resultados del análisis detallado. La muestra de cabello de Mauricio, analizada por segmentos, nos dio una línea de tiempo precisa sobre la exposición al veneno. Proyectó un gráfico complejo en la pantalla. Este gráfico muestra rastros de arsénico acumulados de forma cíclica. Hubo al menos 12 exposiciones, con concentraciones crecientes, en los últimos 3 meses. Él señaló las columnas rojas que subían cada vez más en la gráfica. Esto significa que el agresor no solo envenenó una vez, le fue alimentando el veneno de forma sistemática, aumentando la dosis poco a poco para que el cuerpo de la víctima se acostumbrara, generando síntomas parecidos a una enfermedad crónica. Sofía continuó, abriendo un expediente grueso lleno de reportes de laboratorio. Aunque intentaba mantener la compostura profesional, su voz no podía ocultar la indignación. Ya tenemos los resultados del laboratorio forense, señora Elena. La concentración más alta de arsénico se encontró dentro de las cápsulas de las pastillas vitamínicas y en los restos de café de la cafetera de su casa. Parece que ella vació las cápsulas, mezcló el veneno y luego las volvió a cerrar. Le ponía veneno en el café de la mañana y en las pastillas diarias que él tomaba. En la lata de carne asada también había, pero en una cantidad mucho menor, añadió el señor Díaz con un tono más grave. Parece que al principio intentó con la comida, pero se dio cuenta de que el sabor del arsénico era difícil de disfrazar. Las pastillas y el café eran el medio perfecto para envenenarlo cada día sin levantar sospechas. Me quedé ahí, paralizada. Cada pieza encajaba, formando un cuadro del crimen tan perfecto como repugnante. Cada mañana, cuando Mauricio besaba a su esposa antes de salir a trabajar, probablemente no sabía que acababa de tomar una taza de café envenenado. Cada vez que se tomaba esa pastilla creyendo que lo ayudaría a mejorar, en realidad se acercaba un poco más a la muerte. Pero lo más terrible aún estaba por venir. Sofía empujó una laptop hacia mí, la pantalla ya encendida. Este es el resultado de la extracción de datos del computador de Camila. Nuestro equipo digital logró recuperar el historial del navegador, aunque ella intentó borrarlo muy bien. Me incliné y las palabras en la pantalla se arrastraron como serpientes venenosas hacia mis ojos, revolviéndome el estómago. Comprar trióxido de arsénico en línea México. Síntomas de intoxicación alimentaria prolongada. Dosis de arsénico que causa fallo cardíaco sin dejar rastro. ¿Qué enfermedad se parece a intoxicación crónica por arsénico? ¿Cuánto tarda en cobrarse un seguro de vida tras la muerte del beneficiario? Ella no solo mató. Lo planeó, investigó, calculó cada paso con precisión. Convirtió el amor y la confianza de mi hijo en un experimento científico, frío y despiadado. Su objetivo no era simplemente la muerte de Mauricio, sino una muerte que pareciera causada por una enfermedad trágica, para que nadie sospechara y ella pudiera quedarse tranquilamente con el dinero del seguro. Durante los 2 meses siguientes, mi vida se tiñó de gris. Lo único que la rompía eran algunas llamadas esporádicas de actualización por parte de la policía. Mauricio seguía en coma, luchando en silencio. Y yo vivía esperando un milagro en el hospital y esperando justicia por parte de las autoridades. A inicios del 2º mes después de Nochebuena, Sofía llamó. Su voz tenía un ligero tono de emoción. Tenemos una pista. Alguien vio a una mujer con las características de Camila retirando dinero de un cajero automático en Tepic, estado de Nayarit. Ya enviamos un equipo para allá, pero mi esperanza volvió a apagarse unas horas después. Cuando llegamos, ya había desaparecido. 3 semanas más tarde, otra noticia. La tarjeta de crédito que Camila le robó a Mauricio fue usada para pagar gasolina en una estación remota de León, en el estado de Guanajuato. Pero cuando la policía llegó y revisó el video de seguridad, solo vieron que el que pasó la tarjeta fue uno de sus cómplices.
Camila solo estaba sentada dentro del coche, con capucha, cubrebocas y lentes oscuros, ocultando completamente su identidad. Cada noticia como esa era una mezcla de tenue esperanza y tortura emocional. Me imagino a Camila moviéndose sin parar, viviendo en moteles baratos, mirando constantemente hacia atrás por miedo a ser descubierta. Está huyendo como un animal acorralado, y yo la odio con cada fibra de mi ser, pero al mismo tiempo me repugna la forma en que se aferra a esa libertad sucia, una libertad comprada con la vida de mi hijo. La primavera ha llegado a toda la ciudad. Los jacarandás empiezan a florecer con fuerza, pero en mi interior aún es un invierno helado, eterno. Ya han pasado casi 90 días desde aquella noche de horror, 3 meses interminables de espera y dolor silencioso. Mauricio sigue en coma, aunque los médicos dicen que sus signos vitales se han estabilizado un poco, que su cuerpo está luchando con valentía. Mi esperanza es como una vela temblorosa frente al viento, que podría apagarse en cualquier momento. Una tarde, mientras estaba sentada frente a la sala con paredes de vidrio, leyéndole a Mauricio un capítulo de 100 años de soledad, su libro favorito, sonó mi celular. Era un número desconocido. Dudé un segundo, pero contesté. ¿La señora Elena de la Cruz? La voz de un hombre firme y autoritaria se escuchó del otro lado. Soy el teniente coronel Vargas, el comandante a cargo de la investigación del caso de su hijo. Me enderecé, el corazón a punto de estallar. Era la primera vez que alguien de ese rango me llamaba directamente. Señora Elena, tengo buenas noticias, dijo, sin rodeos. Acabamos de hacer un gran operativo contra una red de prestamistas ilegales. Capturamos a uno de los hombres de confianza de El Martillo. Bajo presión durante el interrogatorio, continuó. Y con la promesa de una reducción de condena, uno de ellos lo confesó todo. Él fue quien escribió la carta de amenaza y se la entregó personalmente a Camila Ortega. Con el relato claro y detallado del teniente coronel, el panorama del crimen se fue revelando ante mí con una claridad escalofriante, llenando todos los vacíos que antes no lograba entender. Camila había perdido una suma enorme de dinero en casinos en línea ilegales, un mundo subterráneo que ni yo ni Mauricio hubiéramos imaginado que ella frecuentara. Para pagar la deuda, empezó a pedir préstamos con intereses altísimos y la deuda creció como un tumor maligno, fuera de control. Cuando la banda del Martillo la acorraló y la amenazó con encargarse de Mauricio si no pagaba, fue cuando en su mente se formó el plan de quedarse con los 5 millones de pesos del seguro. El teniente coronel Vargas explicó que, según el testimonio del cómplice, el plan inicial de Camila era envenenarlo poco a poco, para que su muerte pareciera consecuencia de una enfermedad desconocida. Pero la carta de amenaza, con un plazo de 24 horas, fue la gota que derramó el vaso, la chispa que encendió el barril de pólvora, obligándola a actuar de inmediato. La noche de Navidad, al saber que yo pasaría la noche en el yate, vio la oportunidad perfecta, el escenario ideal para ejecutar su plan final. Preparó una dosis letal de arsénico, suficiente para provocar un paro cardíaco agudo, y la mezcló en la leche de almendras que Mauricio solía tomar antes de dormir. Después de que Mauricio colapsó, llamó a 2 cómplices. Lo más cruel es que esos 2 hombres también eran deudores de El Martillo, forzados a participar para saldar sus propias deudas. Juntos montaron una escena de robo, rompieron la caja fuerte para llevarse efectivo y joyas, buscando juntar lo suficiente para una larga fuga. Al escuchar todo eso, mi cuerpo entero temblaba. La crueldad de esa mujer superaba incluso mis peores sospechas. Había planeado cada detalle, excepto por una sola cosa, la alarma de seguridad que se activó automáticamente al forzar la puerta principal y mi regreso inesperado. Esos 2 factores arruinaron por completo su farsa del robo con homicidio, justo en el día número 89 desde esa noche. Estaba cambiando un florero de margaritas blancas en la sala de espera del hospital cuando volvió a sonar el teléfono. Sigue siendo el teniente coronel Vargas. Tenía un presentimiento muy fuerte. Señora Elena. Su voz, esta vez, tenía una formalidad especial, como si estuviera a punto de emitir un veredicto. La hemos capturado. Contuve la respiración. El pesado florero de vidrio casi se me cae de las manos. Un equipo especial rodeó un motel en las afueras de Monterrey. Recibimos una denuncia del dueño del lugar.
Le pareció sospechoso que ese grupo de 3 personas siempre pagara en efectivo, nunca saliera durante el día y actuara con mucha cautela. Camila fue detenida junto con 2 cómplices cuando estaban empacando sus cosas. Al parecer planeaban cruzar la frontera hacia Texas esta misma noche. La fuga, que había durado casi 3 meses, oficialmente había terminado. Murmuré unas palabras de agradecimiento y colgué. Me tambaleé contra la pared, sintiendo que las piernas ya no me sostenían. Luego me deslicé lentamente hasta el suelo frío, cubrí mi rostro con las manos y rompí en llanto. Pero esta vez no era un llanto de dolor ni desesperación, era un llanto de liberación, de alivio por una carga invisible que me había oprimido el pecho durante 3 largos meses y que por fin se soltaba. La justicia, al fin, empezaba a asomar al final del túnel oscuro. La noticia del arresto de Camila fue como un remedio para el alma, y no solo para mí. Había algo casi milagroso. Aproximadamente una semana después, los médicos informaron que el electroencefalograma de Mauricio mostraba señales positivas de recuperación que nunca antes se habían visto. Como si su mente, aunque profundamente dormida, también pudiera sentir que la amenaza ya no estaba, y que era hora de regresar. En la 5ª semana desde la captura de Camila, yo seguía con mi rutina de sentarme junto a la cama de mi hijo. Ese día estaba usando una toalla tibia para limpiarle con cuidado cada dedo mientras le contaba sobre el emocionante partido de fútbol de anoche entre los 2 equipos rivales, aunque sabía que probablemente no me escuchaba. ¿Sabes qué, hijo? Nuestro equipo ganó. Un gol en el tiempo de compensación. Fue emocionante. De repente, sentí una ligera, muy ligera presión, devolviéndome el contacto en la palma de mi mano. Me quedé helada. Dejé de hablar. El corazón me dio un vuelco. Miré lentamente hacia abajo. El dedo índice de Mauricio, que había estado flácido e inmóvil durante meses, se dobló levemente, aferrándose débilmente a mi dedo. Sentí que el corazón se me detenía. Todo mi cuerpo se congeló. Lo llamé por su nombre, con la voz temblorosa, desbordada de una esperanza inmensa. «¿Mauricio? ¿Hijo? ¿Me estás escuchando?» Sus párpados temblaron ligeramente. Luego, muy despacio, con mucho esfuerzo, como si luchara contra un peso de 1000 kilos, esos ojos que creí que nunca volvería a ver se abrieron. Al principio su mirada era vaga, vacía, como perdida en un lugar lejano. Pero poco a poco se fue enfocando, y me estaba mirando a mí. El milagro realmente había sucedido. Mauricio había vuelto. Su recuperación fue un camino arduo. Era como un niño, teniendo que aprender todo de nuevo, a pronunciar cada palabra, a mover cada dedo, a tragar cada cucharada de sopa líquida. El veneno había dañado gravemente sus nervios. Pero mi hijo es un guerrero. Cada pequeño avance suyo era una gran victoria para ambos. Cuando Mauricio ya podía comunicarse con más claridad, el doctor Morales y la oficial Sofía tuvieron una charla privada con él, y yo estuve presente para apoyarlo. Le explicaron con mucho cuidado sobre el arsénico, sobre las pruebas irrefutables, sobre el plan cruel de Camila. Durante toda la conversación, Mauricio permaneció en silencio. Estaba sentado en la cama, con la espalda apoyada en la almohada, mirando fijamente la pared blanca frente a él. Su rostro no mostraba ninguna emoción, ni rabia, ni tristeza, ni sorpresa. Como si estuviera escuchando la trágica historia de un hombre desconocido, y no la suya propia. Entiendo que esta traición fue demasiado grande, demasiado dolorosa, al punto que su mente tuvo que levantar un muro de hielo para protegerse. 3 meses después, se llevó a cabo el juicio de Camila y sus cómplices. Para entonces, Mauricio ya podía sentarse en una silla de ruedas. Aunque los médicos y yo le aconsejamos no hacerlo, insistió en asistir. «Tengo que estar ahí», dijo, con voz aún débil pero llena de determinación. «Tengo que escucharlo con mis propios oídos, verlo con mis propios ojos». Empujé su silla de ruedas hasta la sala del tribunal. El lugar era solemne y frío, con bancos largos de madera completamente en silencio. La familia de Camila también estaba presente, sus padres sentados en la fila opuesta, con el rostro avejentado por lo menos una década.
Mantenían la mirada baja, evitando encontrarse con la nuestra. Entonces se abrió la puerta lateral. Camila entró escoltada por 2 policías, vestida con un uniforme de prisionera color naranja que le quedaba enorme. Estaba demacrada, el cabello desarreglado, con los ojos hundidos. Ya no quedaba rastro alguno de aquella nuera hermosa y altiva de antes. Al pasar la mirada por los bancos, se detuvo en seco al ver a Mauricio. Su rostro mostró un instante de shock y pánico absoluto. Tal vez nunca pensó que mi hijo sobreviviría para enfrentarla en el tribunal. El fiscal comenzó a leer los cargos. Cada acusación resonaba con fuerza, retumbando en toda la sala. Conspiración para cometer asesinato en primer grado, envenenamiento con sustancias peligrosas, fraude de seguros, asociación con el crimen organizado, allanamiento de morada y robo de bienes. El abogado de Camila intentó defenderla, alegando que había sido obligada, que era solo una víctima de criminales. Camila empezó su actuación, llorando, gritando que era inocente, que amaba a su esposo y jamás le haría daño. Pero todas esas mentiras se derrumbaron ante la avalancha de pruebas irrefutables. El historial de búsquedas en su laptop, los testimonios de los prestamistas, los resultados forenses de los alimentos y medicamentos, y finalmente, la póliza de seguro de vida por 5 millones de pesos. El momento decisivo fue cuando el fiscal presentó el video de la cámara de seguridad de la noche de Navidad en una pantalla gigante. La sala quedó en absoluto silencio. Solo se escuchaban las respiraciones entrecortadas y las imágenes de Camila entrando con 2 hombres a la casa, y luego mi hijo tendido, inmóvil, en el suelo. Sentía a Mauricio apretar con fuerza los brazos de su silla de ruedas, su cuerpo temblando sin control. Finalmente, después de varias horas de juicio, el juez, un hombre mayor con lentes gruesos, golpeó con su mazo de madera y dictó sentencia. Los 2 cómplices recibieron 10 años de prisión cada uno. Camila, por ser la autora intelectual y por la crueldad de sus actos, fue condenada a 16 años de cárcel sin derecho a libertad condicional. Al escuchar la sentencia, Camila ya no gritó más. Solo se desplomó y rompió en llanto. Un llanto desesperado de alguien que acaba de darse cuenta de que destruyó su propia vida con sus propias manos. Respiré hondo. El aire en mi pecho, comprimido por tantos meses, por fin fue liberado. La justicia, aunque tardía y dolorosa, había llegado. El juicio terminó, pero su eco permaneció. La justicia se hizo, pero las heridas del alma aún necesitaban tiempo para sanar. Meses después, la salud de Mauricio mejoró bastante. Mi hijo ya podía caminar por sí mismo sin silla de ruedas ni muletas, aunque su paso seguía siendo algo inestable, una secuela que, según los médicos, podría acompañarlo para siempre. Seguíamos viviendo en el mismo departamento, que fue renovado casi por completo. Pero aunque la pintura fuera nueva y los muebles diferentes, los fantasmas del pasado seguían rondando cada rincón. Una noche, mientras los 2 estábamos sentados en el balcón, mirando el tráfico apresurado allá abajo, Mauricio dijo de pronto, con voz baja y grave, «Mamá, ya no quiero vivir aquí». Lo miré. La luz de la ciudad iluminaba su rostro, un rostro que había adelgazado bastante, pero con una mirada más profunda y decidida. Entendí lo que quería decir. Yo también lo sentía. Cada rincón de esta casa está teñido de tragedia. La pared donde fue forzada la caja fuerte, el suelo donde él cayó, la cocina donde se preparaba el veneno todos los días. Este lugar ya no es un hogar, es una prisión que encierra recuerdos dolorosos. Necesitábamos irnos. Decidimos vender el departamento de lujo y casi todos los muebles. Solo conservamos algunos objetos que nos recordaban a su padre, unos cuantos libros viejos y álbumes de fotos familiares. Queríamos un comienzo completamente nuevo, una hoja en blanco sin manchas del pasado. Mientras buscábamos un nuevo lugar donde vivir, recordé aquellos veranos de antaño, cuando Mauricio era apenas un niño. Los 3 solíamos manejar hasta el lago de Chapala, el lago de agua dulce más grande de México. Recordaba el aire limpio, el espejo tranquilo del agua en las mañanas y los pequeños pueblos apacibles a la orilla del lago. ¿Y si nos vamos a vivir a Chapala, hijo?, le propuse. Mauricio guardó silencio por un momento, luego me miró con una leve sonrisa. Sí, mamá.
Yo también estaba pensando en ese lugar. Y así fue como dejamos atrás la ciudad ruidosa y polvorienta. Nos mudamos a una casita encantadora en Ajijic, un pueblito junto al lago. La casa no era lujosa ni moderna como el departamento anterior, pero tenía un jardín lleno de bugambilias y una terraza amplia con vista directa al lago inmenso. Era cálida y rebosaba de luz natural. Nuestra nueva vida empezó con rutinas simples y tranquilas. Cada mañana, yo me despertaba temprano y preparaba una tetera de té de manzanilla. Los dos nos sentábamos en la terraza, en silencio, contemplando el amanecer que teñía de rosa la superficie del lago. El canto de los pájaros en el jardín reemplazaba el ruido de los claxones. El aire fresco traía consigo el aroma de las flores y la humedad del agua. Mauricio volvió a pintar, una pasión que había dejado de lado cuando se metió de lleno en el mundo empresarial. Instaló su caballete en la terraza y pasaba horas pintando. Pintaba el paisaje del lago al amanecer, las pequeñas lanchas pesqueras deslizándose entre la neblina, las bugambilias coloridas trepando por las paredes. Al principio, sus cuadros eran oscuros, llenos de tristeza, pero poco a poco, con el tiempo, los colores fueron cambiando. Se volvieron más vivos, más brillantes. Era una señal de que su alma empezaba a sanar. Casi no hablábamos de Camila ni de lo que había pasado. La cicatriz seguía ahí, profunda en el alma de los dos, como un recordatorio doloroso de lo frágil que puede ser la confianza. Pero no dejábamos que eso envenenara nuestro futuro. Aprendimos a vivir con ello, a aceptarlo como parte de nuestra historia y seguir adelante. Una mañana, mientras yo regaba unas macetas de geranios, Mauricio llevó su caballete a la terraza. Pero esta vez no iba a pintar el lago. Estaba trazando un retrato mío. Me miraba, luego volvía a mirar el papel con una expresión concentrada y tierna. Y entonces sonrió, una sonrisa sincera, radiante, la primera que le veía en muchísimo tiempo. «¿Sabes, mamá?», dijo mientras el lápiz se deslizaba sobre la hoja. «Cuando desperté en el hospital, todo era borroso. Pero lo primero que vi con claridad fue tu cara llorando. Y en ese momento, aunque no sabía lo que había pasado, supe una sola cosa. Supe que ya estaba en casa». Sonreí, tratando de contener las lágrimas, pero no pude. Lágrimas de felicidad resbalaron por mis mejillas. La pesadilla había terminado de verdad. Tal vez perdimos muchas cosas: dinero, confianza, inocencia, pero lo más importante, el amor de madre e hijo, la vida y la esperanza, eso lo conservamos. Y aquí, junto al lago sereno de Chapala, bajo el cálido amanecer, vamos a reconstruirlo todo desde cero, sobre una base más sólida, forjada por la tormenta. Ahora, mientras estoy sentada en el porche de casa, viendo a mi hijo dibujar cada trazo de su renacer bajo la luz del amanecer, entiendo que la justicia no solo se encuentra en los tribunales ni en una sentencia. La verdadera justicia es recuperar lo que creíamos perdido: la vida, el amor y la fe en uno mismo. Aprendí que, incluso en la oscuridad más profunda, si mantenemos la fe y no nos rendimos, la luz acabará por llegar. Camila nos arrebató demasiadas cosas, pero no pudo quitarle a mi hijo sus ganas de vivir, ni romper el lazo de amor de una madre que nunca se rindió. La vida a veces es cruel y está llena de traiciones, pero si tenemos el valor de enfrentarla, de luchar y de perdonarnos por no haber visto antes lo que ahora es tan claro, entonces volveremos a encontrar la paz. Y yo, al fin, la he encontrado. En las mañanas tranquilas junto al lago, en la mirada llena de vida de mi hijo, y en el corazón de una madre que jamás se dejó vencer. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me lo pregunto. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Me encantaría saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen o cualquier otra sugerencia para que podamos seguir mejorando nuestro contenido. Dios siempre bendice y estoy convencida de que la valentía nos llevará a días mejores.
Mientras tanto, en la pantalla final voy a dejarte 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te van a sorprender. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.